Bueno, la clase pasada les empecé a hablar, bueno, primero recordamos las definiciones de segunda ley, no definiciones, está mal dicho, el enunciado de segunda ley que hicimos durante la clase cero, ¿no? Que el universo y cada una de sus partes aisladas se está desordenando, se está homogeneizándose todo el tiempo, y eso en principio va a ocurrir hasta que alcance un estado de equilibrio. En particular, eso se observa en un sistema aislado, es decir, cuando el sistema alcanza el estado de equilibrio, que es cuando las energías se distribuyen lo más homogéneas posibles, entonces ahí acaba el proceso. Y bueno, de eso les hablé en la clase cero bueno, en la clase pasada les metí varios ejemplos de cómo sucede eso. No hablamos de básicamente el gas expandiéndose, una gota de tinta o lo que sea, todo tipo de energía que está localizada y está libre de fluir, se desparrama por todos lados hasta que finalmente se homogeneiza, ¿no? Hasta que se alcanza el estado de equilibrio. Luego empecé a hacer una propuesta más histórica, es decir, de la segunda ley, que empezó en el momento en que del desarrollo industrial de 1800, no sé cuántos, cuando la gente quería fabricar en serie productos y para eso usaban máquinas de calor. Es decir, la idea es que calentaba, sacaba energía del carbón y con esa energía impulsaba el funcionamiento de las máquinas. Vimos que las máquinas operaban entre dos temperaturas, siempre la del entorno y la calentada por el carbón, es decir, una fuente era el entorno y la otra, o una caldera, algún sistema de refrigeración o algo así, y la otra es la caldera, que era calentada por el carbón. Entonces había energía almacenada en el carbón, energía con combustible, el carbón es un combustible, hay energía en los enlaces, energía química almacenada en los enlaces moleculares, y esa energía era transformada o era trasladada a energía en el carbón que calentaba una caldera, ¿no? El agua de una caldera. Pero básicamente lo que estaba pasando también ahí era una transformación de orden. Había un orden previo que era el combustible almacenado y que es transformado en una diferencia de temperatura. Y ese orden era utilizado para transformarlo en otra forma de orden, que era un trabajo útil para hacer funcionar una máquina. Básicamente hacer girar una rueda dentada que era enganchada a una máquina que producía cosas de manera cíclica. No sé si tenemos el pantallazo. Entonces hicimos el enunciado de Kelvin Plan, donde decía que estaba prohibido que una máquina funcionara de manera cíclica, sacando un cierto calor de una única fuente de calor y transformando una fuente de calor y transformarlo todo eso en trabajo entregado al entorno, ¿no? Era como ordenar la energía térmica de la fuente, es decir, básicamente era eso, y eso es imposible. El orden previo tenía que estar, la máquina tendría que operar entre dos temperaturas diferentes y necesariamente entregar una cierta cantidad de calor a la fuente fría. Entonces estaba prohibido eso. Después enunciamos, conté el enunciado de Clausius, que decía que no existía la heladera perfecta, no existía, o sea, una máquina que tomara calor de una fuente fría y la transformara por ciclo en calor entregado a la fuente caliente, o sea, iba a enfriar sin enchufar la heladera, se necesitaba trabajo para eso. Vimos que son equivalentes esos dos enunciados, y después hablamos del principio de Carnot, que es como otro enunciado de la segunda ley, que dice que la eficiencia de una máquina reversible es mayor o igual que la eficiencia de una máquina cualquiera, ¿no? El igual vale si la máquina cualquiera es también reversible.
Y de eso sacamos el corolario de Carnot, que dice que la eficiencia, se deduce del principio de Carnot, está incluido en ese enunciado, que dice que las eficiencias de todas las máquinas reversibles que operan entre las dos mismas temperaturas, siempre que operan entre las dos mismas temperaturas, es igual, ¿no? Y aprovechando eso, averiguamos, es decir, lo que observamos es que la eficiencia es una función de las temperaturas, porque si solamente cambia si cambian las temperaturas entre las que opera la máquina de calor, entonces depende de la temperatura, y usamos un ciclo de Carnot para calcular la eficiencia primero del ciclo de Carnot. Con el corolario de Carnot generalizamos ese resultado para todas las máquinas reversibles y vimos que esa eficiencia era válida para todas las máquinas reversibles. Bueno, y en particular vimos que esta igualdad que hay acá, ¿no? Es decir, acá QH es el calor tomado de la fuente caliente, QC es el calor entregado a la fuente fría, TH es la temperatura de la fuente caliente y TC la temperatura de la fuente fría. Entonces vimos que esto era igual a 0 para todas, es decir, el ciclo ¿no? Esto es los calores intercambiados en un ciclo, es igual para todas las máquinas reversibles que operan en TH y TC, ¿no? Es una igualdad que se cumple, es decir, primero vimos que se cumplía para el ciclo de Carnot, pero habiendo dicho que las eficiencias eran iguales para todas las máquinas, la deducimos también para todas las máquinas reversibles que operan entre dos temperaturas dadas. Entonces es un ciclo donde se cumple esto. Esto es una forma de escribir esto, más general, que funciona para este caso particular, para cualquier máquina de calor que opere entre dos dadas temperaturas, es esto, ¿no? Si yo escribo, porque es un ciclo, estamos hablando siempre de un ciclo, en el ciclo hago la integral del diferencial de Current, porque estamos hablando de máquinas reversibles, divido T, hago esta integral, y bueno, en el ciclo de Carnot, por ejemplo, tenemos dos isotermas, y se intercambia calor solo con las isotermas, y las dos adiabáticas no, y bueno, da este resultado, y en sí sabemos que ese resultado es para todas las máquinas que operan en TH y TC. Entonces, sabiendo eso, esto suena mucho a lo que pasa con una función de estado. O sea, nosotros podemos plantearnos, bueno, ¿realmente el diferencial de Current sobre T es el diferencial de una función de estado? No, es un planteo, porque en principio para máquinas reversibles que operan entre dos temperaturas, funciona la cosa, pero debería ser para cualquier proceso cíclico, ¿no? Para cualquier proceso cerrado, ¿no? Donde partimos de un mismo estado, hacemos una vuelta y llegamos al mismo estado. Para cualquier proceso reversible, ¿no? Tiene que ser reversible, debería suceder que esto es igual a 0, y entonces sí, realmente estaríamos a las puertas de una función de estado. Entonces, si podemos probar que esto es igual a 0 para cualquier proceso reversible cerrado, entonces efectivamente el diferencial de Current sobre T es el diferencial de una función de estado que se halla integrando, ¿no? Esa función de estado existe, porque de hecho se lo voy a probar, y se llama entropía. No sé si todo el mundo creo que ha oído hablar de la entropía. Bueno, es una de las variables, junto con la temperatura, son las variables del estado que caracterizan a la termodinámica, son las más importantes. Bueno, acá he dibujado con esta línea negra un proceso cíclico, un ciclo cerrado, digamos, reversible, ¿no? Esta línea negra es un proceso reversible cualquiera, el que sea, le doy una forma general, y luego he trazado una serie de estas líneas azules son adiabáticas reversibles, como las formas que ya conocen, y he cubierto todo el proceso con estas adiabáticas reversibles, de modo tal que si yo armo ciclos tipo A, B, F, E, son como microciclos, ¿no? Estos, bueno, este no es ciclo de Carnot, me estoy adelantando.
son como microciclos, donde a lo largo, si sumo los calores intercambiados, o sea, hago la integral de todos esos, la integral cerrada diferencial de Q sobre T, como los calores intercambiados son en estos tramos, en los tramos del proceso, porque estos son adiabáticas, si sumo todos los procesos, hago la integral esa, es decir, escribo la integral como una sumatoria de estos miliprocesos o procesos más pequeños, me da lo mismo que la integral a lo largo de todo el proceso de diferencial de Q sobre T, ¿no? Porque donde solo se intercambia calor sobre la línea negra, lo demás es adiabático, ¿sí? Luego, ¿me entiende cuando digo eso? Luego trazo isotermas, reversibles también, cruzando el proceso AB, ¿no? Y ahora sí me armo como ciclos de Carnot, son un montón de Carnot, unos microciclos de Carnot, y bueno, que son todos reversibles, y bueno, la idea es decir, bueno, si yo puedo encontrar una isoterma tal que el área bajo la curva A, C, D, B sea la misma que el área bajo la curva AB, entonces en estos dos procesos se va a intercambiar la misma cantidad de trabajo y bueno, si puedo armar un ciclo, es decir, la idea es poder armar un ciclo y tratar de seleccionar una isoterma tal que me permita reemplazar este proceso por este, ¿no? ¿No? Para ponerlo por escrito, ¿no? Podemos intentar reemplazar los tramos del proceso original con isotermas, es el tramo A, B, C y D, digamos, ¿no? Para que este tramo con este otro. Sí, desde acá, hasta acá y hasta acá, ¿no? Es decir, reemplazar un ciclo por el otro. Entonces podemos intentar reemplazar los tramos del proceso original con isotermas. Luego es posible elegir isotermas tales como los calores y trabajos intercambiados, tales que los calores y trabajos intercambiados sean los mismos durante el miniciclo original y su candidato a reemplazarlo, todo sea lo mismo, y entonces en ese caso, bueno, se me va a facilitar bastante demostrar que la integral cerrada diferencial de Q sobre T es igual a 0. Ahora lo vemos claro. Entonces tengo el proceso AB por un lado y el ACDB por el otro, ¿no? Este es el candidato a reemplazar a este. Bueno, en realidad por ahora no es que quiero reemplazar este por este, sino todo el ciclo quiero reemplazar. Entonces, la pregunta ¿es posible elegir una isoterma tal que Q y omega intercambiados entre ambos procesos sean los mismos? ¿No? Es decir, así si eso ocurre, yo podría reemplazar este proceso por este y no cambiaría nada. O sea, la idea es que no cambie nada en el entorno ni en el universo, sea todo igual, ¿no? Voy de A a B por este camino, voy de A a B por este otro camino, y tanto en el sistema como en el universo, el cambio es el mismo. ¿No? Estos dos procesos son reversibles, ¿no? Y entonces yo me puedo armar un ciclo con los dos procesos que va de A, B, D, C a A, ¿no? Para verlo en el gráfico puedo ir desde acá, desde A a B, a D, a C y a A, ¿no? Es un ciclo, y como es un ciclo, el delta U vale 0. Y el delta U sabemos que es el trabajo intercambiado en el ciclo más el calor intercambiado en el ciclo. Tengo el calor lo intercambio en AB, luego tengo el trabajo bajo el proceso AB, que el trabajo es menos el área bajo el proceso AB,
Y luego tengo el trabajo del otro ciclo de QBDSA, ¿no? Voy al revés, de BDSA, ¿no? Para armar el ciclo, el calor, más el trabajo que es el área bajo ese proceso. Todo esto tiene que ser igual a 0. Luego yo la isoterma la puedo elegir la temperatura de modo tal que el área esta, que en valor absoluto las áreas sean iguales, digamos, ¿no? Porque es decir, este trabajo es menos el área, bueno, puedo hacer que el área para ir de A a B sea la misma que el área por este camino que por este otro camino. Entonces, elijo la isoterma de modo tal de que las áreas son iguales. No, el área bajo la curva AB sea igual al área bajo la curva AC de B, ¿no? Para verlo en el gráfico, es el área bajo esta curva sea igual al área bajo este proceso, también sean iguales, y eso moviendo esta isoterma lo puedo hacer. Y si eso es cierto, vamos a llamarle a la temperatura TCD, ¿no? Porque está entre, la isoterma es esta, la TC y la TD serían la misma, por eso le llamamos TCD. Entonces TCD es tal que omega AB es igual a omega AC de B. Pero si doy vuelta a la flecha, es decir, voy de B a A, como estoy diciendo en este proceso, entonces es menos el trabajo, ¿no? Es decir, en un diagrama PDB, si cambio la dirección en que ocurre el proceso, me cambia el signo del trabajo, entonces es menos el trabajo, y bueno, como este es igual a este, bueno, menos esto es menos el trabajo, este omega B es menos el trabajo, y entonces se cancela con este otro, ¿no? Que es esto, es decir, este es el negativo de este, se cancela, y finalmente tengo que esto es igual a 0, y esto implica que QAB es igual a QAC de B, es decir, el calor intercambiado en este proceso igual al calor intercambiado en este otro. No, fíjense que acá es QBDSA, ¿no? El proceso funcionando con la flecha al revés, este que está acá, al pasar pasa como menos acá, pero si consigo QAC de B, es decir, el proceso con la flecha al revés, menos no va, digamos, cambia el signo. Sí, lo mismo que con el trabajo. Bueno, entonces, lo que he visto acá es que tanto en el proceso AB como en el proceso AC de B se intercambian las mismas cantidades de calor y trabajo con el entorno. Eso significa que tanto el universo, o sea, el entorno, como el sistema son modificados de la misma manera. O sea, son procesos equivalentes. Entonces, los procesos AB y ACDB intercambian con el entorno los mismos calores y trabajo. Bueno, lo mismo puedo hacer para el proceso, para el que está acá abajo, ¿no? Todo esto lo único que cambian es el número de los puntos, pero puedo hacer exactamente lo mismo. Así que lo que hago es, puedo reemplazar el proceso AB por este, ¿no? Son procesos equivalentes, porque son equivalentes, producen iguales modificaciones del universo, y una cosa que hay que enfatizar es que solo vale si el proceso AB es reversible, porque si no llego a una contradicción, ¿no? Porque si yo digo, bueno, AB es irreversible, entonces vuelvo por este proceso al revés, que este sí es reversible, puedo volver hasta A, intercambiando los mismos calores y trabajo con el entorno y volviendo todo el universo al estado original, tanto el entorno como el sistema. Y llegó a una contradicción porque había dicho que este proceso era irreversible, o sea, en un proceso irreversible el universo nunca puede volver al estado original. Entonces, necesariamente esto vale solamente si AB es reversible, si no, no puedo hacerlo.
Entonces reemplazamos los miniciclos. No, ese lo hago con el reemplazo lo hago con la tapa de abajo y la tapa de arriba. Y entonces primero escribo esta integral como una suma de los miniciclos. Esto, ¿no? Yo tengo miniciclos A, B, F y E. Entonces tengo miniciclos de este tipo, que cada miniciclo le llamo sub I, digamos. Y la suma de todos estos miniciclos me da lo mismo que la integral de diferencial de Curreb a lo largo de este proceso, porque el calor solamente se intercambia sobre la línea negra, lo otro es adiabático. Entonces hago la sumatoria de todos, escribo esto como esa sumatoria de todos los miniciclos, y luego cada una de estas integrales, para cada una de estas integrales yo puedo hacer el reemplazo de un proceso por el otro, ¿no? Y entonces, como los ciclos que funcionan entre dos dadas temperaturas son entre dos isotermas, puedo escribirlos así, o sea, estas integrales las escribo así. Y como yo ya sé, por el resultado de la clase anterior, que esto es igual a 0, o sea, esto y esto es exactamente lo mismo, nada más que le cambié el nombre a las temperaturas y a los calores, pero es exactamente lo mismo. Así que esto implica que todo esto es igual a 0. Y como todo esto es igual a 0, significa también que todo esto es igual a 0. Así que hemos demostrado que esto es igual a 0 para cualquier proceso reversible cíclico, ¿no? Yo tengo un ciclo y esto es igual a 0. Y esto significa que existe una función de estado, ¿no? Esto vale para cualquier proceso reversible, y entonces existe una función de estado que a la que llamamos entropía, ¿no? Es decir, existe la entropía. Esta función, vemos que el diferencial de esta entropía, diferencial de S, es diferencial, lo vemos de acá, ¿no? Que es diferencial de Curreb sobre T. Y entonces, para calcular el cambio de entropía, que es lo que podemos calcular para la entropía absoluta, no tenemos acceso a los valores absolutos de entropía, es una constante indeterminada, pero podemos calcular cambios de entropía entre distintos estados posibles de equilibrio de un sistema, como la integral entre A y B de diferencial de Curreb sobre T, ¿no? De esa manera podemos calcular la entropía. Siempre para calcularla tenemos que imaginar un proceso reversible que una los estados A y B, y si la calculamos en ese proceso, eso es válido para cualquier proceso, porque solamente depende de estado inicial y estado final. Es una función de estado independiente del proceso. También, si tenemos la superficie de estado de equilibrio, S de T y P o T y B, simplemente vemos cuánto vale en cada estado y hacemos la diferencia y ya la tenemos. Entonces, se calcula, en general, como no tenemos la superficie, se calcula imaginando un proceso reversible, y bueno, ese cálculo sirve para cualquier proceso reversible y me da el cambio de entropía. Bueno, enfatizamos algunas cosas. S es una función de estado y por lo tanto su variación depende solo de los estados inicial y final. Para calcular el delta S de AB debemos usar siempre un proceso reversible que se nos ocurre, que conecte los dos estados, ¿no? La entropía es una función de estado extensiva, tal como lo es U y H. Esto tiene que ver con que la integral es aditiva y que el diferencial de calor total es igual a la suma de los diferenciales de calores, es decir, está asociado a eso. Entonces, como es una función extensiva, el diferencial de la entropía de un sistema 1,2 es igual a la diferencial de entropía en el sistema 1 más la diferencial de entropía en el sistema 2, ¿no? Funciona como todas las variables extensivas. Luego, la existencia de la entropía es una de las caras del corolario de Carnot, porque nosotros dedujimos la existencia de la entropía porque la sumatoria de QH sobre TH más QC sobre TC es igual a 0. Y eso lo sacamos del corolario de Carnot, el cual se deduce del principio de Carnot, ¿no?
Entonces, el corolario de Carnot es, lo que le da validez legal, digamos, a la existencia de la entropía. Y el corolario de Carnot, a su vez, a través del principio de Carnot, surge del enunciado de Kelvin. O sea, que también el enunciado de Kelvin le da validez a la entropía si seguimos toda la línea de razonamiento. O sea, decir que es válido el enunciado de Kelvin es decir que la entropía existe. ¿Cómo? La vuelta, ¿cierto? Asumir que sí. La vuelta, no, necesitamos algo más. Necesitamos lo que se llama, lo que vamos a ver ahora, que es la desigualdad de Clausius. Porque ahora aplicamos corolario de Carnot y no principio de Carnot. El principio de Carnot habla de una desigualdad y acá tiene que, en relación a la entropía, tiene que aparecer esa desigualdad. Entonces, próximo tema, desigualdad de Clausius, que es una manifestación del principio de Carnot. Vamos a hacer algo parecido, es decir, vamos a partir de un dibujo como este, nada más que esta línea negra ahora no es un proceso reversible, sino un proceso cualquiera. Y bueno, vamos a trazar un montón de adiabáticas, en realidad muchos más que esta, con n tendido a infinito de adiabáticas, de modo que las adiabáticas estén tan juntas que la temperatura de TA es igual a la de TB, ¿no? Y vamos a hacer eso, y la idea es obtener ciclos diferenciales que operen entre dos temperaturas dadas, cualquiera, y compararlos con ciclos de Carnot que operen entre esas dos temperaturas, ¿no? Entonces, sea un proceso cíclico cualquiera que divido en n adiabáticas reversibles conectadas con isotermas, ¿no? Eso es lo que les dije recién. Son cualquiera los procesos, ¿no? Incluye irreversible o reversible, cualquiera. Entonces, la idea es comparar eficiencias de miniciclos que surgen del proceso cualquiera con los reversibles que operan entre dos dadas de t, o sea, aplicar en la comparación el principio de Carnot. Y n es muy grande, ¿no? N es un número grande, un montón, de modo tal de que las isotermas, TA sea aproximadamente igual a TB, ¿no? Entonces, son miniciclos diferenciales, de modo tal de que TA igual a TB, y le voy a llamar TIH. Y después al TC igual a TB le voy a llamar TIC. Así que hago la comparación, no aplico el principio de Carnot. Ahora el principio de Carnot me dice que la eficiencia de una máquina cualquiera es menor o igual que la eficiencia de una máquina reversible. Y acá tengo una máquina cualquiera, que es un ciclo diferencial A, B, C, D, que opera entre las temperaturas TIH y TIC, y una máquina reversible, porque las adiabáticas, el otro es un ciclo de Carnot. Entonces, al hacer la comparación, lo que digo es, esta es la eficiencia de la máquina cualquiera, es decir, esta es la eficiencia condicionada por la primera ley, se escribe así, puse un delta porque como es un ciclo diferencial, entonces pongo deltas, menor o igual que la eficiencia del ciclo de Carnot, que ya sabemos que es una máquina reversible y se escribe así. Así que ahora lo que voy a hacer es pasar, bueno, primero cancelo este 1, este TIC lo paso dividiendo para el otro lado y este delta QH lo paso multiplicando y luego menos delta QH sobre TIH lo paso sumando para el otro lado. Y la cosa me queda así. Que esto es menor o igual que 0. Y luego hago la sumatoria de todos los miniciclos diferenciales. Y bueno, como cada uno es menor o igual que 0, la suma también va a ser menor o igual que 0. Cada uno de los sumandos es menor o igual que 0. La suma total también va a ser menor o igual que 0. Y hago el límite cuando n tiende a infinito, con lo cual estos se transforman en diferenciales y básicamente esta sumatoria no es otra cosa que la integral a través de todo
el ciclo cualquiera del diferencial de Q sobre T y resulta menor o igual a 0, ¿no? Eso es porque esto que está acá es menor o igual que 0, entonces sumo un montón de términos menor o iguales que 0 y termina dándome todo menor o igual que 0. Y esto se llama desigualdad de Clausius, ¿no? Esto sí es como como enunciar la segunda ley, es decir, la validez de la... bueno, en realidad por ahí la otra versión, esto más la existencia de la entropía, las dos cosas juntas me dan como un enunciado de la segunda ley. Ahora vamos a incluir esta desigualdad a la entropía haciendo un pasito. Pero bueno, esto es una desigualdad de Clausius que me habla del principio de Carnot, ¿no? Me dice, si considero que el igual vale solamente para procesos reversibles, el igual acá es esto igual a 0, me da la entropía, digamos, me habla de la existencia de la entropía. Así, en realidad, a decir verdad, esta desigualdad me habla de todo, de la existencia de la entropía, pero está medio escondida acá, ¿no? De la existencia de la entropía, porque si es igual a 0, ahí puedo deducir que existe la entropía. O sea, me habla de la segunda ley en general del enunciado de Kelvin, ¿no? Y del principio de Carnot y corolario de Carnot, que es lo mismo que el enunciado de Kelvin. Bueno, entonces tenemos esta desigualdad general y que es otra forma de enunciar la segunda ley. Pero para poner explícita la entropía, lo que vamos a hacer es, el efecto de la entropía, lo que vamos a hacer es considerar dos estados de equilibrio conectados para ir de A a B con un proceso cualquiera y para ir de B a A con un proceso reversible, ¿no? Todo el ciclo es un proceso cualquiera porque una parte es cualquiera, entonces, pero tiene una parte reversible. Así que podemos aplicar esto, ¿no? Esto, que es la suma para ir de A a B de diferencial de Q sobre T, más la suma para ir de B a A de diferencial de Q rep sobre T, es menor o igual que 0, ¿no? Ahí aplicamos la desigualdad de Clausius, que es como aplicar el principio de Carnot. Bueno, luego la integral entre B y A de diferencial de Q rep sobre T es el cambio de entropía para ir de B a A, ¿no? Para ir de B a A. Pero si cambio la flechita y quiero ir de A a B, bueno, es de la integral entre A y B de esto, o sea, esto es menos la integral para ir de A a B. Así que esto lo meto en la desigualdad anterior, lo meto ahí adentro, ¿no? Lo reemplazo por esto y considerando esto obtengo esta otra cosa, que esta integral es menor o igual que el cambio de entropía para ir de A a B, que es otra versión de la desigualdad de Clausius, ¿no? Y que es tal que para procesos reversibles vale el igual y entonces tengo el cambio de entropía, y para procesos irreversibles vale el menor. No, en general yo la escribí así porque como vine en la deducción me quedó de este lado, pero la forma habitual de escribir es lo mismo, ¿no? Pero se pone el delta S de este lado y la integral de este otro lado por costumbre, digamos, nada más. No, en cambio, la variación de entropía es mayor o igual que esta integral. Y una cosa muy interesante, bueno, esto es lo mismo que esto, ¿no? Una cosa muy interesante es qué pasa para un proceso adiabático, ¿no? Para un proceso adiabático, Q es igual a 0, no hay intercambio de calor, y por lo tanto, lo que tengo es una desigualdad contra 0, es decir, el cambio de entropía para un proceso adiabático es mayor o igual a 0. Si el proceso es reversible es igual a 0, sabemos que en un proceso reversible no se desordena el universo, y el cambio de entropía es igual a 0, si el proceso es irreversible es mayor que 0. Bueno, entonces, un proceso adiabático implica que esto sea mayor o igual que 0. Y llegados a este punto es como que tenemos que analizar el significado en el contexto de... es decir, en principio podemos
recrear todas las cosas que dedujimos en esta clase en un nuevo enunciado de la segunda ley, ¿no? Porque ya sabemos que la desigualdad de Clausius es lo mismo que el enunciado de Kelvin, pero podemos hacer un enunciado más parecido al de la clase 0. Otro enunciado de la segunda ley que puede ser el siguiente, ¿no? Existe simplemente una descripción de lo que les he venido hablando. Existe una función de estado que simbolizamos con la letra S y nombramos como entropía, cuyo diferencial se escribe como diferencial de Courreb sobre T, y es tal que la entropía del universo o de cualquier sistema diabático siempre aumenta, o sea, esto, siempre aumenta. Pero para todo proceso real, ¿no? Porque el igual a 0 no existe el proceso tal porque sabemos que hay que salirse del equilibrio para que un proceso sea impulsado. Pero entonces para todo proceso real siempre va a ser mayor que 0 y que solo se detiene cuando ese alcanza su valor máximo. Yo algo les comenté de esto, pero no lo enfaticé demasiado. Situación que identifica el estado de equilibrio. ¿Por qué digo eso último? Porque si yo tengo un sistema fuera del equilibrio, los procesos van a ser tales que el delta S va a ser mayor que 0, ¿no? Pero cuando el sistema alcanza el equilibrio, ya no puede haber más procesos, porque no puede, pero cuando la entropía alcanza su valor máximo, no el equilibrio, cuando la entropía alcanza su valor máximo, no puede haber más procesos. ¿Por qué? Porque no puede aumentar porque alcanzó su valor máximo, pero tampoco puede disminuir porque está prohibido que disminuya. Entonces siempre tiene que ser mayor que 0. Y entonces los procesos se paran, no hay más procesos. Si no hay más flujo de energía, entonces eso significa que las propiedades físicas del sistema no cambian en el tiempo, o sea, estamos en el equilibrio. Entonces el equilibrio es directamente el máximo de entropía posible porque siempre puede haber paredes que impidan el flujo de energía, ¿no? Pero ese es el equilibrio. Entonces por eso digo, y que solo se detiene cuando ese alcanza su valor máximo, situación que se identifica con el estado de equilibrio. Bueno, comparemos este enunciado con el enunciado de la clase 0, ¿no? Que dice que el universo y cada una de sus partes aisladas se desordena o homogeneiza constantemente hasta que el equilibrio se ha alcanzado. No, acá este enunciado lo podemos hacer más parecido a inventando una variable que se llama desorden y decir, existe una variable llamada desorden tal que con cada proceso que ocurre en el universo o en cualquier sistema aislado, esta va aumentando hasta que alcanza un máximo, el que identificamos con el estado de equilibrio, ¿no? Acá otra vez vale la misma aplicación que di acá para lo del desorden máximo, ¿no? Entonces, este y este enunciado son lo mismo, la única diferencia es que acá habla de que el universo se desordena y bueno, si se desordena de alguna manera lo tengo que poder medir, entonces digo, bueno, existe una variable llamada desorden y entonces a partir de eso lo escribo y bueno, se ve muy parecido a esto. Las diferencias que tienen con todo esto es que acá dice sistema aislado y acá dice sistema diabático. Esto es claro que un sistema aislado también es adiabático, pero esta es una restricción más rigurosa, la del sistema diabático. Podría haberles hablado en la clase 0 del sistema diabático, pero no tenían idea de lo que era. Entonces preferí mencionar sistema aislado, que era un concepto asible, digamos, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que vale es sistema diabático. Lo podemos cambiar, lo corregimos, lo reemplazamos por sistema diabático. No es que les mentí, la clase 0 era válido lo que les dije, pero hay un enunciado más restrictivo todavía, que es basta con que sea diabático, no necesita ser aislado, ¿no? Y después tenemos, hablamos acá de desordena y de desorden, bueno, y eso es, al comparar los enunciados, vemos que es la entropía, es decir, la entropía es una medida del desorden, ¿no? Entonces,
Los enunciados de la clase 0 surgen de la observación directa de fenómenos, ¿no? Simplemente contamos los fenómenos, ocurren de esa manera, los enunciamos. El enunciado surge del enunciado de Kelvin, que también es observación de fenómenos, pero en el contexto de producción industrial, de máquinas de calor, lo que sea, que es como surgió originalmente todo esto. Y vemos que es lo mismo. Es decir, un enunciado de Kelvin, es decir, cuando estamos diciendo que es imposible que una máquina por ciclo saque calor de una única fuente y lo transforme todo en trabajo entregado al entorno, estamos diciendo que esto es lo que ocurre y que esto es lo que ocurre. Es decir, es la misma ley, ¿no? Y interpretado en ese contexto estamos diciendo que, bueno, es imposible transformar toda la energía térmica aleatoria de las moléculas en un trabajo, en una corriente, todas moviéndose en una dada dirección. Es decir, es solo una máquina que por ciclo me dé eso, ¿no? Estamos hablando de siempre imposible por ciclo, ¿no? Porque en un proceso sí lo puedo hacer, pero por ciclo, en un ciclo donde todas las variables de estado volvieron a su valor original, es imposible armar una corriente direccionada a partir de moléculas moviéndose al azar. Entonces, ir y vuelta desde Kelvin Plan a la desigualdad de Clausius, o sea, podemos ir y venir, o sea, son la misma cosa, y esto implica que el universo se desordena constantemente, ¿no? También es lo mismo. Ese es una medida del desorden, ¿no? Es como unas palabras para redondear todo lo que les dije. Esto es materia, tenemos moléculas bastante juntas, podría ser un sólido o algo así, es un estado muy ordenado. Acá podríamos tener un líquido donde las moléculas se pueden mover, aunque de su lugar, pero siempre tienen que estar pegadas a otras moléculas, cerca de otras moléculas, como sucede en un líquido, es más desordenado. Ya cuando tenemos unas moléculas así de separadas, tenemos un gas con interacciones por ahí, pero un gas que es más desordenado, y finalmente tenemos un gas menos denso que aún es más desordenado. ¿Sí? En la medida que todo esto se va distribuyendo de manera más homogénea, vamos teniendo más entropía. Esto es baja entropía y esto es alta entropía, ¿no? En particular el gas siempre tiene más entropía que un sólido, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una molécula de hielo, no son oxígenos e hidrógenos, es sólido, es una estructura ordenada. Acá pasamos a un líquido. En realidad tengo un dibujo para el libro que tiene la misma cantidad de moléculas hidrógenos y oxígenos acá que acá, el dibujo debiera tenerlo, pero lo bajé de internet y me dio fiaca pegarlo acá, pero la idea de que con las mismas moléculas que tengo acá puedo armar un líquido. Son moléculas de agua muy juntas, unidas por el puente hidrógeno que se llama, bueno, los químicos saben de eso, y arman un líquido, o si no, de un gas. Acá creo que sí hay la misma cantidad de moléculas que acá, ¿no? Es decir, son la misma cantidad de moléculas, acá más desordenada y acá más desordenada, o sea, acá tengo alta entropía, acá tengo baja entropía, entropía media y entropía alta, digamos, ¿no? Cuando más desordenado, más alta es la entropía. Bueno, veamos un ejemplo donde se ve más directamente la violación del enunciado de Kelvin-Plan si se viola la desigualdad de Clausius, ¿no? Para eso vamos a considerar un proceso irreversible adiabático, que es de A a D. Lo dibujé así porque es un proceso que no se puede graficar, porque no tengo definida la presión para cada etapa del proceso, ¿no? El volumen lo puedo ir midiendo, pero la presión no. Entonces no está en equilibrio mecánico el sistema, y entonces lo dibujo así. Es un proceso que de alguna manera me conecta A con D, que es adiabático y que es irreversible. Lo dibujé así porque es irreversible, perdón, no había aclarado. Es un proceso adiabático e irreversible, ¿no? Entonces, cuando no puedo definir bien la presión, porque cuando estoy fuera del equilibrio la presión no es definible,
Entonces, de alguna manera tengo que simbolizar el proceso que conecta A y D y por eso dibujo la flecha. Entonces, ese proceso es adiabático e irreversible. Se supone, por la desigualdad de Clausius, que la variación de entropía para ir de A a D tiene que ser mayor que 0. Bueno, y esa entropía yo la puedo calcular imaginando cualquier proceso que conecte A con D y haciendo la integral de diferencial de Courret sobre T. Bueno, el proceso más sencillo es imaginar dos adiabáticas reversibles y una isoterma. Entonces me voy por este lado y puedo hacer esta integral y calcular la variación de entropía. Como estas son dos adiabáticas, no contribuyen a la integral, lo único que contribuye a esta integral es esto, que es el calor intercambiado en este proceso sobre T directamente la integral. Así que voy de 1 y 3 son adiabáticas, o sea, no contribuyen, ¿no? Eso es QAB0 y QCD 0. Y entonces el cambio de entropía para ir a D es QBC sobre T2. El Q para ir de B a C dividido T2. ¿No? Vamos a hacer ahora una suposición terrible, es que la desigualdad de Clausius no se cumple, o sea que la variación de entropía es menor que 0. ¿No? Lo que significa algo ridículo, que es que en la expansión el sistema, en vez de absorber calor del entorno, se lo entrega al entorno. ¿No? Porque da eso, ¿no? Es decir, el hecho de que la entropía sea menor que 0 significa que QBC es menor que 0. ¿No? Estoy expandiendo el gas, es algo que es antiintuitivo. Estoy violando la desigualdad de Clausius, ya eso suena poco intuitivo. Y si esto es menor que 0, QCB, es decir, el proceso al revés, con la flecha al revés, es mayor que 0. Y entonces yo me puedo armar un ciclo en el que voy de A a D, de D a C, de C a B y de B a A. En ese ciclo, el cambio de energía interna es igual a 0, y entonces el trabajo, que es en todo este ciclo, que es el área encerrada en esta curva, más el calor QCB es igual a 0, y eso implica que menos el trabajo que es el trabajo entregado al entorno, igual a esto, que según esto es mayor que 0. O sea, lo que estoy haciendo es tomar calor de una única fuente por ciclo y transformarlo todo en trabajo, lo cual viola el enunciado de Kelvin. O sea, suponer que esto, es decir, el hecho de que esto sea mayor que 0 me implica una violación del enunciado de Kelvin. Y por lo tanto, eso significa que esto realmente no puede ser menor que 0. Es mayor o igual que 0, pero no menor que 0. Y si es irreversible, sabemos que es el mayor. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno, entonces, creo que esta es la última transparencia. Hablemos de máquinas reversibles y transformaciones de orden. No, una visión general de lo que hemos visto, ¿no? Nosotros tenemos un orden inicial almacenado en un combustible. Ese orden inicial lo cambiamos por otro orden en una diferencia de temperatura, ¿no? En tener dos fuentes con distintas temperaturas, ¿no? Calentamos esta fuente y generamos un delta T. No, este delta T, si yo me tomo el trabajo de conectar estas dos fuentes con una barra conductora térmicamente, bueno, se va a dar un flujo de calor de una fuente a la otra que va a homogeneizar la temperatura, es decir, el universo se va a homogeneizar espontáneamente. Pero bueno, en lugar de eso, lo que hago es poner a funcionar una máquina psíquica, y lo que hago es aprovechar ese impulso que tiene el universo para homogeneizar o para desordenar los sistemas, para poder transformar el orden, parte del orden que tengo, o el orden que tengo en este delta T,
en trabajo entregado al entorno, ¿no? Sé que siempre tengo que entregar un QC para que la cosa funcione. Bueno, entonces, eso es como decir, bueno, el universo se está desordenando, todo el tiempo se está desordenando, nosotros podemos quedarnos tranquilos y desordenarnos junto con el universo, o podemos aprovechar ese impulso para hacer funcionar máquinas que transformen el orden previo, ese orden que está, en cosas que nos sirvan y nos faciliten la vida, ¿no? Es decir, y es como que así funcionamos, así se crea la vida y así se sostiene la vida. No, todo esto ocurre de manera espontánea, es el universo que se desordena todo el tiempo y eso lo hace constantemente. Y nosotros podemos entonces tomar el impulso de eso para poner a operar máquinas impulsadas por esa tendencia a desordenarse y producir cosas que nos sirvan, ¿no? Aprovechamos el impulso, ¿no? Acá tenemos un Simpson, que no sé si es humano, pero se parece, y acá tenemos orden, ¿no? Este es un combustible que tenemos acá en la comida. Nosotros también somos orden, somos estructuras ordenadas, y este orden, esto es orden y esto es orden, y ambos, si permanecen separados, se van a podrir los dos. Es decir, la comida, si no la consumo, se pudre, y yo, si no como, también, digamos, ¿no? Simpson, si no come, también. Pero si este Simpson se come la comida, lo que hace es aprovechar el orden que hay almacenado en esto para funcionar y sostenerse y seguir viviendo, y por supuesto, siempre es, en los dos juntos, comida más el ser humano, se van desordenando, pero este mantiene el orden gracias a lo que consume de la comida, del orden previo, ¿no? Es decir, hay un proceso en el que los sistemas se están desordenando, pero yo transformo ese orden que hay, o lo uso para seguir ordenado yo, digamos, ¿no? Es decir, voy transformando el orden de la comida en el orden, en sostener el orden que necesito para seguir viviendo. No es, quizás en el texto está mejor dicho o escrito, porque se ve que debo escribir mejor de lo que hablo, pero bueno, esa es la idea con lo que nos podemos quedar con esto, ¿no? Es decir, lo que da realidad a nuestra cotidianidad, ¿no? Es decir, esta termodinámica está metido en nuestra vida, aunque no lo sepamos. Estas leyes nos regulan, es más, existimos gracias a ellas. No, porque la vida se generó a partir de un ordenamiento espontáneo para desordenar más rápidamente el universo. O sea, existimos gracias a la segunda ley. Bueno, y con esto termino la clase de hoy, y por supuesto hay más partes de segunda ley, ¿no? La clase de hoy va a ser la segunda parte de la clase 7. La clase que viene, perdón. La segunda parte de la clase 7, en el que vamos a formalizar con expresiones matemáticas todas estas cosas, y ver cómo calcular también.